Hola, bienvenidos a esta serie de videos en la cual ahora estudiaremos el capítulo 6, que habla sobre los métodos en los objetos. Entonces, ¿qué son los métodos en JavaScript? En JavaScript existen los métodos para tratar arrays. Si no se acuerdan, si más no recuerdan, en el capítulo 4 se habla sobre los métodos. Pero en la programación orientada a objetos, los objetos también tienen métodos y los métodos son funciones. Entonces la definición nos dice que los métodos no son más que propiedades que tienen valores de función. Recordemos que aquí tengo un objeto que es conejo, en la cual tiene propiedad y tiene un valor asignado. En sí, la anatomía del objeto es de esta forma. Definimos un objeto y esta tiene una propiedad. Todo esto es una propiedad. Y la propiedad tiene dos componentes, tiene el key y el value, es decir, la clave o la llave y un valor. Ahora, nos dice que si queremos hablar sobre métodos, tenemos que asignar a esas propiedades un valor de función. Por ejemplo, tengo a mi conejo y si quiero asignarle una propiedad, por ejemplo, saltar, pero esto es una acción. Entonces, puedo definir una función anónima de tal forma que, perdón, aquí me falta una coma, ya. De tal forma que tengo una función anónima y tiene una salida o un console log que dice conejo saltar conejo. El conejo salta. Entonces, esto es prácticamente un método. Bien, entonces, ahora en el libro nos explica que crea un objeto vacío a la cual se le crea una propiedad y se le asigna una función. Recordemos que si un objeto no tiene tal propiedad, se crea. Por ejemplo, en ningún momento tengo la propiedad aquí hablar, pero si y vamos a entrar ejecutamos el código, que es 01. Entonces, le digo conejo.hablar, que quiero acceder a la propiedad hablar, pero no existe. Entonces, si no tengo una propiedad que no existe, pero después, más adelante, en otro bloque de código, asigno esa propiedad un valor, en este caso, que es un string, la propiedad sí va a existir. De la misma manera pasa en las funciones. Entonces, aquí tiene una propiedad y esta propiedad le asigna una función en la cual la función tiene un argumento de entrada que es línea y luego llama a la propiedad como si fuese una función. O sea, ingresa un argumento. Y dice, el conejo dice estoy vivo. Es prácticamente así como funcionan los métodos. Ahora, bien, aquí hay una explicación donde dice que tenemos que llama a esta función a partir de la propiedad de la siguiente forma, objeto.método. La vinculación, bueno, ahora nos habla de la vinculación this. La vinculación this, esto es muy importante en la programación orientada a objetos, en la cual nos dice que es una vinculación en la cual actúa directamente en el objeto en el cual fue llamada, o en palabras del texto, que apunta automáticamente al objeto en la cual fue llamada. Ya, si se presta atención aquí, hemos creado una propiedad y hemos asignado una función. Y a tal propiedad se convirtió en un método, ¿verdad? Ahora, la función va a ser una función externa, no está dentro del objeto, es una función externa. Entonces, como es una función externa, necesitamos una vinculación this. ¿Por qué? Porque aunque aquí no está
definir una propiedad, pero más adelante sí podemos dar una propiedad, por ejemplo, tipo blanco. Entonces, nosotros queremos llamar a esa propiedad y obtener su valor. Entonces, vamos a usar la vinculación this en este caso para apuntar a ese objeto y específicamente que apunte a su value, o digo, a su key, o sea, a su llave, a su valor clave o como quieran llamarlo. Entonces, lo único que hace aquí, esto es un poco extenso, que solamente diga o mis orejas para que no se pierdan, no quiero explicar concatenación de texto. Entonces, defino un conejo blanco, un nuevo objeto, a la cual le voy a agregar una propiedad que es tipo de valor blanco y otra propiedad que es hablar. Bien, entonces lo que va a hacer, busca una propiedad y llama inmediatamente como objeto.método. Entonces tengo la propiedad y la propiedad está asignada a una función. Aunque no está explícitamente, pero sí hay una vinculación. Entonces, lo que va a hacer el programa va a ser, llamo a la propiedad y va a buscar algún valor para esta propiedad, pero esta propiedad ha sido definida externamente, a la cual es una función. Entonces va a reconocer que es una función y la función necesita un argumento. Y este argumento va a ser enviada a partir de a partir de esa declaración o de esta expresión. Y al final va a devolver una salida. Entonces el conejo blanco dice, mis orejas. Si analizamos el conejo blanco, ¿de dónde salió? Del tipo. Y eso es gracias a la vinculación this. Entonces apunta a esa propiedad. Dice y nuestro argumento. Podemos crear un segundo objeto, que en este caso es conejo hambriento, que es de tipo hambriento, y el cual va a surgir lo mismo. Observen que tengo en ambos objetos la propiedad hablar, que más adelante es vinculada con la función. Ya, entonces aquí se puede pensar que es como un parámetro extra que es pasado como una manera diferente. Si quieres pasarlo explícitamente, puedes usar el método call. El método call o método llamar de una función. Toma el valor de this como primer argumento. Entonces, aquí tengo un apunte. La propiedad es siguiente. Tengo un objeto. Tengo la propiedad del objeto. ¿De acuerdo? Uso el método call. El método call lo único que me va a hacer es que el primer argumento tiene que ser el objeto en sí. Y luego los argumentos de entrada. En este ejemplo, tengo la propiedad del objeto que es hablar. Cualquiera de los dos que he creado. Tengo el método call y tengo que pasar explícitamente el objeto. En este caso, mi objeto puede ser el conejo blanco o el conejo hambriento. En este caso se le pasa el conejo hambriento. Podría comerme una zanahoria ahora mismo. Entonces, esto es parte del argumento de la función, porque la función solo recibe un argumento. Si ejecutamos, es prácticamente lo que dice. Ahora, bueno, esta salida es porque esta debería ser un erupto, creo. Después de haber comido. Entonces, es así como funciona el método call. No hay mucho misterio, pueden averiguar en otra documentación. El libro solo lo explica hasta ahí, que existe ese método. Con cada función que tiene su propia vinculación this, cada función tiene su propia vinculación this. Esto es muy importante, que dice que cada vez que creemos una función va a tener su propia vinculación. Y esto porque más adelante vamos a ver las funciones flecha, que, bueno, la explicación sigue. Cuyo valor depende de la forma en que se llama. No puedes hacer referencia al this, al alcance envolvente de la función regular.
Ahora en adelante las funciones que vamos a declarar externamente lo vamos a llamar función regular. En sí, cada función que tenga la function va a ser una función regular. Aquí igual creo que tenemos una function. Entonces, cada vez que usamos la palabra la función es una función regular, para dejarlo así más claro. Entonces, y es exactamente lo que dice aquí. Ahora, las funciones flechas son diferentes. No crean una vinculación this, pero pueden usar this. Aquí tenemos un ejemplo de que usa this. Tenemos una función flecha, la cual usa this. Puede usar la función, digo, la vinculación this, pero no puede crear una vinculación propia. Y solamente puede ver la vinculación a su alcance, dice, o a su alrededor. Por lo tanto, puedes hacer algo como el siguiente código. Entonces, tenemos una función regular, de la cual tenemos una propiedad que es coordenadas. Creo que coordenadas se decía en el texto, pero yo lo cambié el nombre a coordenadas. Ahora, tenemos map. Recuerden que esta dis y esta dis es de la función regular, que es de la vinculación, de la función normalizar. Pero ahora, creamos un mapeo. Esto hemos visto en funciones de orden superior, que el mapeo funciona tanto como funcione con una función regular o como una función flecha. Entonces, lo importante aquí es que este dis y este dis son el mismo. Dicho de otras palabras, este dis va a apuntar automáticamente al objeto como tal. Y para este ejemplo, lo único que hace es usar el método call. Entonces, esta es una propiedad y el método call. Entonces, la propiedad del objeto normalizar. Ahora, método call tenemos que pasar el objeto y todo lo que está aquí en llaves es el objeto como tal, que tiene una propiedad coordenadas, la cual tiene este array, 0, 2, 3, y esta propiedad que es longitud o length, que tiene un valor de 5. Entonces, si se hace una prueba de escritorio, se puede entender esta salida. Bien, se me olvidaba comentar una última cosa, que en el último texto nos dice qué hubiera pasado si hubiéramos escrito el argumento map usando la palabra clave function, es decir, si hubiera escrito algo similar, digamos, algo así. Esta eh, Esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque enfatizando a lo que nos dijo anteriormente, cada función regular crea su propia vinculación dis. Entonces, el dis que vería de este objeto solo funcionaría con la vinculación de en primera instancia y no en la segunda instancia. ¿Por qué? Porque esta función regular, aunque sea anónima y esté dentro de maps como un método, esta dis es otra, no es esta misma. Ese es el detalle de por qué no funcionaría este código. Entonces, se recomienda usar las funciones flecha dentro de funciones regulares para que compartan el mismo dis. ¿Y qué hay de esto en la cuarta edición? En la cuarta edición del libro es lo mismo, la explicación es la misma. Lo único que aquí cambia es en el último ejemplo, en donde, si se ve bien, tenemos el objeto y tenemos la función find, que es el método como tal. Aquí es una abreviación del código, una tremenda abreviación, pero no se preocupen, más adelante en el texto del capítulo 3, digo, de la tercera edición, vemos cómo se definen los métodos con solamente una sola línea, se puede decir como una sola línea, pero esa es la única variación, pero la explicación es la misma, así que incluso una expresión objeto forma una abreviada de un método. Sí, esta es una forma abreviada de definir un método en JavaScript.
Bien, entonces los dejo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.